glorificar al Señor con gozo y alegría. Bienvenido a nuestro segmento Una espiga para meditar, deseando siempre que estés bien de salud, bien en bendiciones de nuestro buen Dios. Y una vez más estamos en este segmento que le hemos llamado desde su inicio Una espiga para meditar, con el deseo y el propósito, hermano, que sea de bendición tanto para ti como para mí, en nuestra vida espiritual y en nuestra edificación y en el conocimiento que necesitamos tener cada vez más de la palabra. En esta oportunidad vamos a platicar algo acerca de lo que es el resultado de un trabajo, que es la cosecha. En 2 de Corintios, capítulo 9, verso 6, dice así la palabra: pero esto digo, el que siembra escasamente, escasamente también segará, y el que siembra abundantemente, o el que siembra con bendición, abundantemente o con bendición también segará. Hablemos entonces en esta oportunidad algo acerca de lo que es la cosecha. Veamos la cosecha como un proceso, como el resultado de un trabajo, de un esfuerzo, de una acción que nosotros tenemos que implementar para poder llegar al final de ese proceso que es el producto, el resultado de todo eso que le hemos puesto empeño para poder sacar adelante el final de ese proceso. Cuando hablamos de cosecha, la Biblia nos da a entender que es una ampliación, una extensión, un correr de estacas, un correr del ensanchamiento de lo que Dios tiene para nosotros, pero nosotros tenemos la iniciativa de poder sembrar para poder cosechar. Todo aquel que invierte, que acciona en la implementación de un proyecto, espera siempre tener resultados, buenos resultados, excelentes resultados. Porque, hermanos, si estamos invirtiendo, sea lo que sea, pero no obtenemos los resultados que esperamos, de nada sirve el trabajo que se ha hecho. Veamos entonces en esta oportunidad algo acerca de la cosecha. Como decía, la cosecha viene a ser el resultado de un trabajo y es a través de un proceso. Algunos quisieran ver resultados inmediatamente. Sembrar hoy y cosechar mañana. Invertir hoy y obtener resultados mañana. Tomar una buena decisión hoy y ver ya los buenos resultados el día de mañana. No debemos de tener una característica muy especial en cuanto a la espera de la cosecha, que es la paciencia. Así como el buen sembrador sale por la mañana a depositar la buena semilla, dice, y espera pacientemente, espera pacientemente. Entonces nosotros debemos de ser pacientes y mantenernos en esa posición de esperar que lo que hemos hecho va a dar los mejores frutos, los mejores resultados. Mateo 3:12 dice así la palabra: el viento está en su mano y limpiará completamente su era y recogerá su trigo en el granero, pero quemará la paja en fuego inextinguible. Bueno, todo producto que se obtiene como un resultado de un esfuerzo, de un trabajo, necesita, hermano, pasar por el control de calidad. Ya, si yo siembro para poder obtener algo, eso final debe de pasar, debe de procesarse dentro del control de calidad. Porque no podemos nosotros manejar algo que no está desde el punto de vista de calidad excelente para lo que sea, para comercializarlo, para regalarlo, para donarlo, para ofrendarlo, para consumo personal. Debemos de ser sumamente cuidadosos, entendiendo, hermano, que el producto final no está terminado.
pero tenemos que continuar con el proceso para poder obtenerlo. Dice, después de que se limpie la era, recogerá el trigo en el granero, ¿sí? Pero quemará, dice, la paja en el fuego. ¿Cómo podemos nosotros entender esto? Que es necesario quitarle el resto de sustancias que no son de calidad, que pueden afectar la calidad del producto. Es necesario quitarlas. Pensemos por un momento que yo soy el producto que tengo que entregarme al Señor. No me voy a llevar o a entregar yo con basura. Es necesario limpiarla, ¿ya? Porque al Señor no le interesa nada de la basura de nosotros. Quizás ahora podemos entender un poco más lo que fue el trato de Pedro en la zaranda. Por algo Jesús le dijo, mira, me han pedido permiso para zarandearte. Y yo dije que sí. Amén. La zaranda entonces traía como objetivo eliminar el resto de impurezas que estaban dentro de Pedro. No lo veamos en el sentido físico o en el sentido natural, veámoslo en el sentido de nuestro interior. O sea, nuestra alma necesita ser zarandeada o necesita ser sacudida de una manera constante, hermano, porque entre más tratos tenemos de zaranda, más pronto estamos limpios para poder presentarnos limpios, sin mancha, ¿ya? Agradables a nuestro buen Dios. Pedro entonces sufrió el proceso de la zaranda. Un día le preguntaba yo a los hermanos en la iglesia predicando, ¿cuántas veces o cuántas zarandeadas le darían al apóstol Pedro? ¿A la cuánta zarandeada dejaron de zarandear? Pues la Biblia no lo dice, ¿ya? Pero podemos, hermano, pensar por un momento que la zaranda termina su acción en el momento en que el grano ya no tiene basura, ya no tiene paja, ¿ya? Porque mucha de esa basura o de esa paja se queda adherida al grano. Entonces la zaranda sabe en qué momento empieza a zarandear para poder hacer que se suelte eso último que dentro del grano no representa una buena calidad. A Pedro entonces lo zarandearon y terminó la zaranda de agitarlo hasta el momento en que Pedro estaba limpio. Pedro no regresó igual, Pedro regresó diferente. Limpio para el Señor, fortalecido en él, hermano, porque el Señor había dicho, yo rogaré para que tu fe no falle, no falte. ¿Ya? Y vio la fidelidad en cuanto a la intercesión del Señor, porque él se mantuvo firmes debajo de la prueba, sometido a la zaranda. Cuando él regresa, el Señor le dice, ahora fortalece a tus hermanos, anímalos, porque quizás después de Pedro seguía otro discípulo para la zaranda, ¿ya? Con temor, con interrogantes, algunos expectantes de qué es lo que podía pasar estando en la zaranda. Pero viene Pedro, hermano, y les da palabra de fortaleza, palabra de confianza. No se preocupe, el Señor está rogando para que nuestra fe no falle. Si lo hizo conmigo, lo puede hacer contigo. Yo salí bien y ahora traigo palabras de fortaleza. Así que anímate, ahora te toca a ti. ¿Cómo podemos nosotros poder fortalecer a nuestros hermanos? Pues habiendo pasado la zaranda, ¿sí? Habiendo terminado la experiencia de la limpieza, habiendo terminado, hermano, el proceso de la purificación por el fuego. Es necesario pasar estos procesos, porque nadie de nosotros podrá acercarse al Señor si no está limpio. La limpieza es necesaria. En nuestra alma hay muchas cosas que son necesarias limpiarlas. Hay áreas que al Señor le agradan, pero hermanos, no han encontrado el agrado completo porque algo hay extraño, ajeno en esas áreas. Por lo tanto, vienen las pruebas, viene la zaranda.
El trigo entonces va para el granero. No podemos nosotros, hermano, almacenar grano sucio o grano con basura. Es el grano limpio. ¿Ya? Porque digo, hermano, la basura o los residuos de contaminantes que puedan quedar en el grano o en el corazón del creyente, pueden afectar el resto. Es necesario entonces que llevemos el trigo limpio, ¿sí? Y la basura va para el fuego. Hermano, no hay otra cosa más gratificante para nosotros de poder entender que el fuego es necesario. El fuego persigue dos objetivos. En el caso de la basura, en el caso de la hojarasca, de la madera, del heno, hermano, es destruirlos por completo. Quedarán quizás cenizas, ¿ya? El fuego ahí no está actuando de una manera que beneficie a la basura, sino es para destruirla. Uno. Y el otro objetivo del fuego es la purificación. Por eso vemos en 1 Corintios capítulo 3, donde dice que la prueba viene para cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros va a ser probado. Si edificamos con heno, con hojarasca, madera, heno, hermano, el fuego lo va a evidenciar. El fuego se va a encargar de destruir todo eso. Pero si lo hicimos con oro, plata o piedras preciosas, se va a evidenciar. Esos minerales, hermano, no se destruyen. Lo que sucede con el fuego es de que se purifican más. Amén. Entonces, veamos al grano como cuando tú edificas con oro, plata o piedras preciosas. ¿Ya? La madera, el heno, la paja, es la basura. Y es necesario quemarla, porque de eso no nos sirve en nuestra relación con Dios. Éxodo 23, 19, hablando siempre de la cosecha, dice así la palabra: traerás lo mejor de las primicias de tu tierra a la casa del Señor tu Dios. Ahora, debemos de tener presente un principio. Y el principio es que de todo aquello, hermano, que nosotros sembramos y cosechamos o logramos en el proceso un producto final, de eso una parte le corresponde al Señor. Como buen creyente, como buen cristiano, debemos de entender que las primicias, lo primero, hermano, le corresponde a Él. Y algo interesante es que estas primicias, dice, traerás lo mejor de las primicias de la tierra a la casa del Señor tu Dios. No hay otro lugar a donde llevar las primicias, es a la casa del Señor. Ahí debemos de llevar lo mejor de las primicias, porque eso le corresponde a Él. ¿Ya? Como que viéramos las primicias con el primer mandamiento que Dios le deja a Israel y que está vigente para nosotros. Amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas, por sobre todo, por sobre tus hijos, por sobre tu familia, por sobre tu esposa, sobre tus papás, sobre todo pariente, sobre todo amigo, sobre todo conocido. Amarás al Señor por sobre todas las cosas. Dentro de ese mandamiento, tenemos nosotros entonces en obediencia aplicar nuestro amor de una manera directa y total al Señor Dios. Y luego viene Jesús y dice: os enseño un nuevo mandamiento, ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero el primer y grande mandamiento es amar a Dios por sobre todas las cosas. Entonces, si dentro del mandamiento del amor existe lo primario para el Señor, mantengámoslo. ¿Ya? Por eso Jesús le dice a una de las iglesias de Apocalipsis: pero tengo contra ti esto, que has dejado, que has menguado, que has perdido tu primer amor. No es que haya un segundo, tercero y cuarto amor, ¿sí? Dejaste la prioridad, dejaste lo primero, y lo primero es amar a Dios por sobre todas las cosas. Entonces, mantengámonos dentro de ese cauce. Al Señor démosle todo porque de Él es. Al Señor le llevamos las primicias. Así como lo amamos por sobre todas las cosas, igualmente las primicias le corresponden a Él.
Y esas primicias dice que se llevan a la casa del Señor. O sea que todas las primicias van a la casa del Señor. Y las primicias son aquellos, viéndolo bajo otro punto de vista, son aquellos hermanos que van a ser tenidos por dignos de ser arrebatados, de poder experimentar la parucía, de poder tener ese encuentro en lo secreto, en las nubes con el Señor. Porque es inminente la venida del Señor. ¿Sí? Vendrá con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Los muertos en Cristo resucitan y los que estén vivos son transformados y juntamente son llevados al encuentro con el Señor en las nubes. Esas son las primicias. O sea que el arrebatamiento no es para todos. El arrebatamiento es para lo mejor de las primicias, lo mejor de lo primero. Entonces, hermano, si nosotros somos el producto de la siembra de Dios, porque así dice la palabra, somos plantíos del Señor, ¿sí? Los ministros colaboran con el Señor en cuanto a labrar, a trabajar la tierra. Nosotros nos sometemos entonces a la acción de los ministros, porque el interés de ellos es de que nosotros seamos primicias, seamos lo mejor de lo primero, para poder presentarnos a la casa del Señor. El salmista en el Salmo 23 dice, porque a la casa del Señor volveré y moraré por largura de años. El pródigo regresa a la casa del Padre. Amén. Y las primicias eran llevados a la casa del Señor. Esa es la posición de las primicias. Lo que el Señor te permite tener en el proceso para poder tener una cosecha, de esa cosecha, hermano, debes de entender que una parte es del Señor. Y es lo mejor de lo primero, lo más excelente. No le demos lo que sobra, no le demos lo que nos estorba, no le demos lo que tenemos de más. Démosle realmente, hermano, lo mejor de lo primero. Porque así como Él dice la palabra, de tal manera amó Dios, de tal manera. Ese amor es un amor superlativo, es un amor super excelente. Porque el nombre de ese amor se llama Jesús. El hecho de que Dios nos haya dado a su Hijo para morir, para redimirnos, para justificarnos, hermano, eso es un amor inmenso, inmenso, ¿ya? Porque Él dio lo que más amaba para bien de nosotros. Eso es el amor primario, el amor intenso. Hacia eso entonces va encaminada lo mejor de las primicias, lo mejor de la cosecha. Debemos de darnos a Él, porque ese lugar de la casa del Señor es donde van a estar las primicias. Un poco más atrás, ahí en el 22-29 de Éxodo, dice la palabra, dice, no demorarás la ofrenda de tus cosechas, ni de tu vendimia. No debes de tardarte en dar la ofrenda. ¿Qué es entonces del Señor, del final del proceso de la siembra y llegar a la cosecha? La cosecha, partámosla en dos partes, en base a esos dos pasajes. Lo mejor de lo primero, a la casa del Señor. Y del resto de la cosecha, apresurémonos a darlo como ofrenda. ¿Sí? Las primicias a la casa del Señor. La cosecha como ofrenda a los graneros. Dos posiciones que si las trasladamos al final de este siglo, para entrar en el siglo venidero, para poder disfrutar el reino eterno, van a haber dos posicionados. Tres, pero en base a esto, dos posicionados. Los que están en la casa y los que están en el granero. Los que están en la casa es lo mejor de lo primero, pero el resto como cosecha, la plenitud de esa cosecha, va a un lugar totalmente diferente. ¿A dónde queremos ir nosotros? Queremos ser primicias, demos lo mejor de lo primero. No escatimemos, hermano, en dar lo mejor al Señor, porque Él lo merece. ¿Ya? Él hizo para que nosotros, hermano, alcanzáramos el resultado de la cosecha, obtener el fruto. Él nos dio la semilla,
¿Ya? Bien dice la palabra, de tu mano recibo y en tu mano doy. De tu mano recibo la semilla y siembro, y en tu mano doy las primicias y las cosechas. Porque cuando yo le doy al Señor, Él me vuelve a dar, para que yo vuelva a sembrar y pueda cosechar. Tomo de la cosecha y se lo doy al Señor. Y se repite un ciclo virtuoso. Ese es el beneficio en el cual nosotros, hermanos, vamos a ser bendecidos, ¿ya? Porque más bienaventurado es dar que recibir. La siembra y la cosecha es un principio de Dios. El que siembra, cosecha. Siembra poco, siembra mucho, igualmente es la cosecha. Ahora, de esa cosecha debemos de saber nosotros cuál es la utilización, cuál es el propósito de ella en cuanto a poder bendecir al Señor. Resulta interesante entonces que de lo que yo obtengo en la cosecha no es mío, es del Señor. La primicia es del Señor y la ofrenda de la cosecha le pertenece al Señor. Porque de Él es todo, lo que hay arriba y lo que hay abajo, de Él es todo. Y como de Él es todo, hermano, Él nos provee para que nosotros podamos trabajar, podamos obtener para poderle dar a Él. La cosecha entonces es el resultado de un trabajo, de un proceso, de un esfuerzo. No es fácil llegar al final de ese proceso de la cosecha, no es fácil. Hay mucho que hacer y eso es tarea de nosotros. ¿Cómo podemos ver entonces el fruto de la cosecha? Como una recompensa a tu trabajo. Y la delicia o el placer de tu corazón de darle al Señor lo primero de lo mejor y apresurarte en la ofrenda de la cosecha. Ese debe ser el placer, la delicia de nosotros. Te espero en el siguiente segmento de Una Espiga para Meditar. Está mi correo electrónico. Escríbeme, será una buena bendición poder contar con tu punto de vista. Estuvo contigo el pastor Gonzalo Rianga. Recibe un abrazo fraternal. Que tengas un excelente y bonito día y nos vemos en la próxima. Bendiciones en el nombre de Jesús. Amén.